antes de comenzar quiero mandarle un saludo al amigo Vicente de los amigos de Más Móvil, que fue muy atento y muy amable, ¿verdad? Por sus planes, por sus servicios y todo lo que están ofreciendo ellos por el tema del internet y la fibra. De verdad muy contento con la atención que me dieron a mí allá en los amigos de Más Móvil. Saludos para el señor Vicente hasta Chame. Así es, Chame allá de Panamá Oeste. Saludos para toda esa gente buena y trabajadora. Ahora sí, nos metemos con el video. Estoy muy contento porque cada vez más somos más los panameños que estamos reaccionando a las ofensivas, temerarias e innecesarias palabras de este señor Gustavo Petro, presidente de Colombia. Estoy muy seguro de que la mayoría, el 99% de los colombianos no piensan como este señor. Y los que votaron por él, obviamente no votaron por él para crear problemas, atmósfera o cosas negativas a nivel internacional. Vamos a ver de qué se trata lo que estoy diciendo. En días pasados, este señor habló de que Bocas del Toro, una provincia panameña toda la vida, pertenecía a Colombia y era Colombia, era parte de Colombia, olvidando totalmente la historia, pero la vamos a poner aquí a continuación, la vamos a explicar en breve enseguida. Primero lo primero, el doctor Silvio Guerra, como panameño, defensor de la patria, yo pensé que yo era el único, qué bueno que no soy el único, ¿verdad? Que se pronuncia ante las tonterías que ha dicho este personaje que tenemos aquí, el desconocimiento total de lo que es la historia, ¿verdad? Y la falta de respeto hacia los panameños indiscutiblemente, peor todavía, bajo el silencio incómodo de nuestro presidente y de nuestras autoridades, que agachan la cabeza y son sumisos ante este tipo de declaraciones. El doctor Silvio Guerra, un panameño de pura cepa que defiende los intereses de los panameños y ya lo demostró en la época de la minería. Qué cobarde presidente tenemos aquí en Panamá, Nito Cortizo, y un héroe valiente, Silvio Guerra, le responde a Gustavo Petro. Petro la tiene contra Panamá, dice. Cada vez que puede, Gustavo Petro, presidente de Colombia, arremete contra nosotros. Mínimo Panamá era del patio trasero de Colombia. Ahora dice que viene por los colombianos revolucionarios, muertos que están enterrados en Bocas del Toro. Que viene a desenterrarlos. Que Bocas del Toro le pertenecía y que lo perdieron también. Que también perdieron el canal. Y la Cancillería de Panamá no ha dicho nada. Panamá sí tiene quien la defienda. Por eso salgo en la defensa de mi país. Lo peor, Petro desconoce totalmente la historia. Bocas del Toro ni el canal jamás le han pertenecido a Colombia. Creemos en la política del buen vecino y creemos en el respeto recíproco entre las naciones. Pero Petro, como que pareciera que no gusta de los panameños. En cambio, nosotros siempre hemos dado acogida a esa gente buena, tan noble y trabajadora que llega a Panamá, se radica y se han labrado un futuro promisorio en nuestro país. Y yo hago un paréntesis aquí para decir que si hay algo que yo puedo dar fe, primero, que el trato del colombiano hacia el panameño en nuestro país siempre ha sido muy solidario, muy chévere, muy amiguero. El colombiano y la colombiana, sobre todo, hermosas colombianas, siempre se han llevado bien con el panameño. Hemos tenido una muy buena relación con los colombianos y con las colombianas. Excelente, sobre todo con las colombianas, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. No se haga el bobo, no se haga el tonto. Entonces, muy importante que también yo, que salí de Panamá y he conocido Colombia, me he llevado el grato honor y el grato placer de que el trato en Colombia, los colombianos y las colombianas son muy cariñosos, muy amables con nosotros los panameños allá también. Se llevan muy bien con nosotros, un trato espectacular, una amabilidad increíble. Y por eso digo que para mí más del 99% de los colombianos no están siendo representados por las palabras de este señor. Ni que fuera de otro país. Hay otro país que cuando llegan aquí, esos sudamericanos que llegan aquí empiezan a hablar tonterías aquí en Panamá. Pero ya los hemos ido, se han ido ubicando, se han ido calmando, se han ido tranquilizando, ¿verdad? Vaya usted a ver la frontera llena de quienes están pasando en este momento. Pero se le está acabando el negocio con el gobierno de José Raúl Mulino. Y de repente por eso el trato que tiene ahora contra nosotros viene con una actitud totalmente extraña, totalmente diferente. Nosotros los panameños no somos tontos.
Y nos estamos dando cuenta de que hace rato este señor viene con una cizaña y una cosa bien rara contra nosotros los panameños. Lo que más nos preocupa es que el cobarde presidente que tenemos en Panamá, el cobarde ministro de Seguridad Pino que tenemos en Panamá, que sí es bueno para reprimir con gases lacrimógenos vencidos a los panameños y corretear a los héroes lancheros allá en Donoso, ahí sí es bueno, pero no, para el desorden que hay en migración allá en el Darién y para ponerle un alto en seco a este señor por las tonterías que está diciendo, ahí sí no dice nada. Cobardes, eso es lo que son. Seguimos leyendo. Y que del mismo modo representan nuestro Estado y no andan por allí metiéndose con nuestros asuntos ni con los panameños. Al contrario, el colombiano y la colombiana quieren mucho a Panamá y nosotros nos hemos dado cuenta de eso y por eso es que lo tratamos con tanto cariño a ellos. Pero si usted viene a hablar mal de mi país, estando en mi país, comiendo de mi país, ¿cómo usted cree que me voy a poner? Es como el que entra a mi casa, yo le doy comida, le doy techo, le doy mi cama para que duerma allí. Y encima de eso me critica la comida, me critica el techo, me critica todo, me lo critica en la casa. Yo lo saco de mi casa, lo pateo y lo saco de mi casa por atrevido, por falta de respeto. ¿O no haría usted eso? Así mismo, lo haría usted en cualquier parte del mundo, usted lo haría. El mandatario colombiano Gustavo Petro parece que no conoce, insisto, la historia. Y es triste porque Colombia tiene historiadores muy buenos en general. Y de los buenos, Como también aquí en Panamá tenemos a muy buenos historiadores, en Alfredo Castillero Calvo, Ernesto Nicolau, Celestino Araúz, Jorge Conte Porras, Diógenes Cedeño, Ricardo Soler, solo por mencionar algunos. Dios bendiga a la patria. Escuchemos las palabras primero del nefasto personaje y después del ilustre panameño, héroe de la patria, no como el cobarde de Nito Cortizo, el valiente panameño Silvio Guerra. Cuidado con eso, no toquen allá los cables. ¡Ey! Así fue con Panamá, o se nos olvidó la historia. A ti se te olvidó la historia. La indolencia con la que se trabajó desde el mundo político y gubernamental. El perder una de las zonas más ricas de Colombia, hoy lo sabemos. Mientras nosotros, los colombianos en aquella época, nos matábamos entre sí, entre liberales y conservadores. Pareciera que están hablando de hoy mismo, porque siguen haciendo lo mismo. A ver, Colombia, él mismo lo ha dicho, es el país de las maravillas. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo que fui a Colombia, ¿verdad? Puedo decir que Colombia es un país hermoso, que uno tiene ganas de quedarse, el trato, la gente, el cariño, la naturaleza, la limpieza que hay en las calles, la pulcritud, el trato, o sea, tantas cosas hermosas que hay en Colombia, ¿verdad? Aparte de las colombianas, por supuesto, y siempre lo voy a decir, ¿verdad? Indiscutiblemente. Y nos encontramos, ¿verdad? Con un país tan bello, tan rico. Tienen el Amazonas, tienen una Sierra Nevada que termina en un mar, tienen sabanas, tienen centros turísticos hermosos, amurallados, Cartagena de India, o sea, tiene lugares increíbles. Magdalena, Bogotá, o sea, tiene cosas hermosísimas allá, el Amazonas, mucha belleza lo que hay allá. Entonces, ¿qué pasa? Feria de las Flores, entre otras tantas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué me encuentro yo? Que parece que hay muchos colombianos que no quieren a su país. Lamentablemente hay que decirlo así. Muchos colombianos que no quieren, que se andan destruyendo entre ellos mismos allá. Y desde esa época hasta esta época siempre han estado en guerra. Colombia siempre ha andado en guerra, en problemas de guerrilla y problemas allá. Entonces acá llegó un momento que nos dimos cuenta que nos vendieron humo, porque nos unimos voluntariamente a Colombia en 1821. Nos vendieron un sueño y nos dimos cuenta de que no eran las cosas como nos la pintaban y estábamos apurados a separarnos rápidamente, pero qué lío después, porque les gustó, porque les convenía. Panamá nunca dejó de ser Panamá y ahora vas a ver por qué. En las montañas andinas perdíamos el canal de Panamá. El canal no estaba ni hecho. Perdíamos Panamá. El canal no estaba ni hecho. El canal 6 se terminó en 1914, cuando ya éramos Panamá como país independiente. O él está hablando del canal francés que en 1800 y tanto se intentó y fue un fracaso total. Perdíamos nuestra presencia en Centroamérica. Perdíamos el territorio que nos comunicaba desde el centro del mundo con los dos océanos más grandes
y con los dos grandes centros del poder económico y político. Sé qué es lo que está inventando y qué está fomentando con esos comentarios. ¿Quieres recuperarlo? Porque pareciera que quiere recuperarlo. ¿Y cómo lo vas a recuperar? Con una guerra. Porque eso es lo que está tratando de decir. Pero es que hay que ser muy tonto para no darse cuenta que estas son palabras bien provocativas. Mundial de hoy. Señores conciudadanos, Ahí viene, ya se acabó el baboso. Ahora vamos a escuchar a un man que sí sabe. los panameños que hemos estado enterados de lo que dijo el presidente Gustavo Petro de la Desastroso. República de Colombia, estamos consternados. El señor Gustavo Petro dijo que Colombia lamentaba haber perdido a Panamá. Primero, señor Gustavo Petro, todo buen presidente se hace de buenos asesores. Exacto. En el caso específico, usted debió consultar a sus grandes historiadores, que de seguro los hay. Pareciera que no. Bueno, estoy seguro que sí los hay, pero estoy seguro que no son amigos de él, que no lo quieren ni un poquito, que lo tienen muy mal asesorado. Sin duda alguna. Como también grandes historiadores tenemos aquí en Panamá. Señor presidente Gustavo Petro, qué error histórico, pero sobre todo qué error de perspectiva política ha cometido usted al decir que Colombia lamentaba haber perdido a Panamá. Desastrosas palabras. Si nos ubicamos en el 28 de noviembre de 1821, cuando nos independizamos del Reino de España, señor presidente Petro, No sabe nada este hombre. resulta ser que voluntariamente nos unimos a Colombia. Estaban en aire, estaban sonando, tronando las ideas de Simón Bolívar, la unión de Hispanoamérica, el bolivarismo por excelencia. De manera que esta unión voluntaria no tuvo que ver nada con la renuncia del concepto jurídico de Estado, ni el concepto sociológico de nación, ni del concepto igualmente sociológico de nacionalidad. Peca usted al decir que perdieron a Panamá. Panamá, en pocas palabras, está explicando que Panamá nunca ha perdido ni perderá su identidad. Panamá nunca perdió su identidad de nombre Panamá. ¿O será que Gustavo Petro piensa que Colombia le dio el nombre de Panamá, nos dio el nombre a nosotros de Panamá? ¿Qué historiador le habrá dicho esa tontería? No sé cuál. Pero no puedes venir a cambiar la historia ahora de un día para otro en 5 años de gobierno. Cuando históricamente todo estaba caminando bien, ahora resulta ser que toda la historia estaba mal. ¡Qué locura! Panamá siempre tuvo, escúchese bien, su oxígeno de país independiente. Hay documentación por escrito, hay un montón de tratados. De verdad que se los ha pasado, yo no sé por dónde se los pasó, por el lado más oscuro de su piel. Se los ha pasado. Que no conoce, no ha buscado la historia, de verdad, hace totalmente desubicado. No lo quieren, no tiene amigos Gustavo Petro. De Estado, qué mayor ejemplo que el Estado federal de don Justo Arosemena, creado en 1855. El Estado Federal de don Justo Arosemena, 1855, tarea para los pelados en la escuela. Qué mayor ejemplo que en 1841 teníamos el Istmo de Panamá integrado por la provincia de Panamá, Chiriquí, Azuero y Veraguas. Mira eso, historia. Y que más adelante aparecen las otras provincias. Pero quiero decirle algo, prueba de lo que estoy diciendo, que éramos un Estado que, aunque anexo por conveniencia de tutelaje político a Colombia, éramos realmente soberanos e independientes. Historia, está escrito, hay bastante documentación que lo demuestra. Escúchese bien, señor presidente Gustavo Petro. La constitución que tuvimos en Panamá de 1841, la de 1853, tanto la de Chiriquí como la constitución provincial de Panamá o interdistrital, como también se le llamó. Luego el advenimiento de las constituciones de 1853, 1863, 1865, 1870 y la última, 1875. Están apuntando. Señor Gustavo Petro. Una eminencia, loco, una enciclopedia. Le indica toda esta serie de constituciones que los aires de verdadero sentido nacional, de Estado, Panamá, siempre han estado presentes en este país. Y nunca se han perdido. Que aunque pequeño, con 4 millones y tantos de habitantes, somos grandes en el contexto de las naciones. De allí la famosa frase bolivarista que consagra a Panamá como puente del Istmo
corazón del universo. Puente del mundo, corazón del universo. Así es. Nosotros, señor presidente Gustavo Petro, tenemos esta bandera y siempre nos ha identificado el sentir de lo nuestro. No hemos sido nunca, no somos, ni seremos jamás, como dijo el general Torrijos, ni colonia, ni protectorado, ni nunca hemos añadido, ni añadiremos ninguna estrella más, ni escudo a la bandera de ninguna otra nación. ¡Viva Panamá! No tengo más nada que decir. Viva mi país. Vamos a defender nuestro país de personajes como este toda la vida. Yo soy un panameño que ama Panamá y que de verdad jamás voy a permitir, mientras yo tenga salud y vida, que ninguna nación trate o intente quitarnos nuestra soberanía. No somos una democracia perfecta. No somos un pueblo de gente perfecta. Hay mucha gente mala aquí que debería irse de este país. Panameños malos y panameñas malas que hay en este país. Pero la mayoría de los panameños somos buenos. Y no vamos a dejarnos jamás faltar el respeto de personajes como este. Venga de donde venga, sea quien sea. Si no tenemos un presidente, porque no lo tenemos hace mucho tiempo, un presidente cobarde que no representa a Panamá, y lo demostramos en noviembre, porque él se vendió. Él es un vendepatria, el presidente que tenemos aquí. Se vendió a los intereses de otros países. Y todos sus ministros, que deben ser todos investigados, y más de los 45, 47, que casi ninguno salió, qué bueno, de los diputados vendepatria, ¿verdad? Sepan que la mayoría de los panameños, porque esos son los panameños malos, los panameños buenos somos más. Los hijos de la cocinera nos tocará defender la patria para nuestras futuras generaciones, como ya lo hicieron, como el Cholo Valiente, el Cholo Victoriano Lorenzo, héroes de la patria, verdaderos héroes de la patria, como los héroes allá, los lancheros, esos son los otros héroes de la patria, como los dos mártires que murieron allá en Chame, en manos del criminal de Kenneth Darlington, que debe pudrirse en la cárcel, criminal, ¿verdad? Y los panameños buenos, decentes, que amamos este país y que queremos mejores días para nuestro país, somos la gran mayoría. Hay muchos panameños que quieren que le vaya mal al gobierno de José Raúl Mulino. A esos panameños, de esos me encargo yo. Todos los días me encargo yo aquí en mis redes sociales. De esos malos y malas panameñas me encargo yo aquí, ¿verdad? Porque no voy a permitir, y de eso me refiero, hay un montón de periodistas malos panameños que se le venderían a cualquiera de afuera. No. Y esas transnacionales, y esas agendas extrañas, y esas banderas de otros países que vienen aquí a imponernos cosas. No, tampoco. Los panameños decentes que amamos este país somos más. Como el doctor Silvio Guerra. Por eso aquí va a encontrar una piedra dura en ese zapato, ¿verdad? Y vamos a reaccionar duro contra estos sinvergüenzas. No como el cobarde presidente que tenemos aquí en Panamá. Y el ministro de Seguridad, que debieron, y el canciller de Panamá, que ya debieron haberse pronunciado, haberle llamado la atención fuertemente a las palabras desubicadas totalmente de este señor que no conoce nada de la historia. Pero para eso están valientes panameños como el magistrado, para mí, el doctor Silvio Guerra, y este es su humilde servidor, hijo de la cocinera, Hugo You Know. You Know, ¡pra!